Specular Catron, tecnología Smart Grid de creación de redes eléctricas independientes, para el suministro independiente de potencia al consumo, la cobertura de microcortes de red eléctrica y la cobertura de fallos de suministro de red eléctrica. Funcionamiento general. Recordemos que Specular Catron ha sido diseñado y concebido con el objetivo de operar como un sistema independiente de la red eléctrica pública, creando su propia red o Smart Grid. El objetivo perseguido con este modo de operación es limitar o eliminar completamente el uso de la red eléctrica pública, resolviendo al mismo tiempo los problemas asociados a esta, como son los microcortes o los fallos de suministro o apagones, de tal manera que se pueda garantizar una continuidad en el suministro de energía y con la calidad necesaria para proteger la integridad de los equipos de consumo. Como nota, indicar que Specular Catron puede integrarse en un consumo cubriendo el 100% del consumo o cubriendo un determinado porcentaje del consumo en el que se encuentren los equipos de consumo más sensibles y esenciales. Specular Catron, en operación, opera aislado de la red eléctrica pública en una operación continuada en modo SAI, Sistema de Alimentación Ininterrumpida, con una eficiencia superior al 97% en el conjunto de todos los procesos de conversión interior. En este modo, Specular Catron crea su propia red de alimentación de consumos y no interactúa con la red eléctrica pública, buscando el equilibrio y la coordinación entre la fuente renovable y la batería para mantener el suministro de forma continuada. Al no interactuar con la red eléctrica pública, en esta operación, cualquier fallo de la red, ya sea un microcorte o un apagón, no afectará al consumo, ya que este es íntegramente alimentado por Specular Catron mediante una red propia generada. Si se da la circunstancia de que se dé un déficit de energía en el sistema Specular Catron, derivado de un desequilibrio entre la fuente renovable y el consumo, es decir, baja aportación renovable o exceso de energía consumida, Specular Catron se acoplará a las fuentes auxiliares de respaldo no renovables, red eléctrica o grupo electrógeno, haciendo uso de ellas como respaldo de la batería y del consumo, pero la red eléctrica que alimenta al consumo seguirá siendo la creada por Specular Catron, de manera que un fallo en la fuente de respaldo actuando como respaldo tampoco afectará al consumo. Specular Catron decidirá qué fuente auxiliar no renovable emplea como respaldo en función de diversas consideraciones. Por un lado, del coste de la energía de red frente a la del gasoil. Por otro lado, de la disponibilidad de potencia de cada una de las dos fuentes en función de la requerida en ese momento. Por último, de las limitaciones de uso de cualesquiera de las dos fuentes, bien porque exista una cuota administrativa máxima de uso y empleo de la red pública, o bien porque no se disponga de suministro de gasoil estando la red pública disponible. También puede darse la circunstancia de que se dé un exceso de potencia de consumo no planificada, algo habitual e impredecible cuando se dispone de mucha maquinaria de consumo operando simultáneamente. Si Specular Catron detecta que este exceso de potencia de consumo compromete la integridad de la batería, exigiéndole a esta una potencia superior a la de diseño, Specular Catron activará alguna de las fuentes de respaldo para aliviar la potencia suministrada por la batería hasta que se normalice la potencia del consumo. Como en el caso anterior, la red que alimenta al consumo sigue siendo la generada por Specular Catron, siendo este el que se encarga de coordinar la distribución de potencias entregadas por la batería y la fuente auxiliar de respaldo. Igual que comentamos antes, el activar una fuente de respaldo u otra dependerá de los criterios ya mencionados. Specular Catron tiene la capacidad de operar simultáneamente con ambas fuentes auxiliares de respaldo, de forma simultánea si fuera la necesidad de un proyecto en particular. Specular Catron ha sido diseñado para mantenerse de forma permanente en operación continuada SAI, Sistema de Alimentación Ininterrumpida, logrando mantener el suministro mediante la gestión coordinada de la fuente renovable, la fuente auxiliar de respaldo y la batería.
Sin embargo, si se da el caso de que durante un periodo horario del día no se dispone de la fuente renovable y no es estrictamente necesario disponer de una alimentación ininterrumpida de los consumos en dicho periodo horario, desde un punto de vista de la racionalización del uso de la energía, es más interesante programar que especular que Catron entre en modo de hibernación pasivo durante dichas horas de ausencia de la fuente renovable. En este modo, especular que Catron se apaga por completo, quedando activo únicamente su centro de inteligencia. En este modo, el consumo propio de especular que Catron es mínimo, reservando así la máxima energía disponible en la batería para situaciones críticas. El consumo se conecta directamente a una de las fuentes de respaldo auxiliares, normalmente la red eléctrica pública, y especular que Catron se mantiene en estado de supervisión por si hubiera un fallo de suministro de red. Si se da este caso y la red falla, especular que Catron se autoactiva y toma el relevo del suministro de energía al consumo hasta que se subsane el fallo de red, momento en el que le devuelve el mando del suministro a la red para seguir estando en modo hibernación pasivo supervisando un posible nuevo fallo de red. En este modo de hibernación pasivo, el proceso de autoactivación de especular que Catron conlleva un tiempo de unos 15 segundos. Si se requiriese una respuesta de autoactivación más rápida, del orden de los milisegundos, especular que Catron puede configurarse para estar en modo hibernación activo, lo que hace que el consumo propio de especular que Catron en hibernación sea bastante superior, pero siempre mucho menor que si estuviese en modo SAI. Como vemos, se requiere encontrar el equilibrio entre energía y funcionalidad, y especular que Catron le ofrece todas las posibilidades. Cuando especular que Catron se parametriza para mantenerse durante un periodo en hibernación, antes de entrar a operar en modo SAI, sistema de alimentación ininterrumpida, operará durante un tiempo en modo precarga. En el modo precarga, especular que Catron acondiciona la batería mediante la fuente renovable, suministrando red, pero operando aislado de los consumos, con el objetivo de destinar la energía renovable únicamente a la batería. Una vez que llegue la hora programada en especular que Catron como hora de inicio de operación SAI, es decir, de operación como sistema de alimentación ininterrumpida, se conectará a los consumos comenzando su operación y se mantendrá en este modo de operación SAI durante todo el periodo horario que haya sido programado.